El arte nos ayuda a mostrar lo que sentimos, pero también lo que pensamos, ya que se convierte en una herramienta de protesta para ejercer la libertad de expresión cuando como sociedad enfrentamos situaciones dolorosas o injustas. El actual conflicto entre Israel y Palestina ha provocado que figuras como Madonna, Patti Smith, Julián Casablancas, Dua Lipa y más de 4.000 artistas se manifestaran con una carta abierta titulada Músicos por Palestina, pidiendo un alto al fuego. El pasado 6 de septiembre, quienes tuvieron la oportunidad de ir al Zócalo para escuchar a Residente, gritaron fuerte Palestina libre. Desde que Rusia invadió Ucrania, personalidades como el artista callejero Banksy, Billie Eilish, Metallica, Miley Cyrus, entre otros, han alzado la voz en contra del gobierno ruso. Lev Skov, artista ucraniano, pinta figuras religiosas en cajas de municiones que después entrega a los soldados que están en el frente. En el cine, la cineasta ucraniana Irina Tsilik, en el documental The Earth is Blue as an Orange, filmó a una madre soltera junto a sus 4 hijos en plena zona de guerra. En esta emisión veremos cómo el mundo del arte y el espectáculo se convierten en una ventana de protesta social. Ya Geraldine y Gerald nos comparten algunos de estos acontecimientos que han tenido lugar alrededor del mundo y cómo los artistas han buscado darle foco a estas problemáticas. Y como aquí en Trending siempre queremos abordar las tendencias de jóvenes para jóvenes, no queríamos dejar de mencionar este concierto que ya veíamos que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde se habló de liberar a Palestina, hubo artistas invitados, banderas, y cómo es que todos estos posicionamientos, Laura, Beto, influyen también para que podamos abrir el cuestionamiento de si el arte puede ser o no también un lugar para tomar una posición política. Beto, ¿cómo estás? Hola Ren, con mucho gusto de saludarte y por supuesto ya saludar a todo el auditorio de En Trending. Bien lo mencionamos y lo hemos visto y siempre eso evoca la pregunta, ¿no? De repente, ¿por qué un artista? ¿Por qué una actriz? ¿Por qué deberían estar dándome lecciones de moral o de política? En días aún más recientes también, en la entrega de los premios Emmy, una de las actrices ganadora en su speech también menciona a Palestina. Entonces, pues bueno, es esa conversación la que queremos tener hoy y con nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida, Laura Uribe, directora, dramaturga y actriz mexicana. Actualmente diriges el Laboratorio de Artistas Sostenibles, donde se tocan temas de, pues sí, de cuestiones artísticas, bueno, desde las cuestiones artísticas, pero sobre todo temáticas de la violencia estructural, disidencias sexogenéricas y sobre todo desde las artes escénicas, el performance y la instalación escénica. Laura, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros aquí en Trending. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Laura, pues queremos iniciar con esa pregunta, ¿no? O sea, la pregunta general con la que partimos en esta emisión de Trending. Mi artista favorito, mi cantante favorito, mi actriz favorita, ¿deberían posicionarse políticamente? O sea, ¿es algo que sucede, pero deberían hacerlo? Pues bueno, creo que ante el contexto de emergencia que vivimos, que es muy particular, pienso que quizás no es una obligación, pero sí una responsabilidad. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque creo que tanto la escena, pues principalmente yo me dedico al teatro, pero hablo de la escena, ¿no? Tomar un escenario de alguna manera, o el museo, o incluso la misma calle, nunca estamos en un vacío neutral, ¿no? Siempre hay estructuras de poder que norman las narrativas, los cuerpos e incluso las propias estéticas, ¿no? Entonces, por eso creo que sí es una responsabilidad reconocer eso, ¿no? Reconocer que como artistas podemos llegar a tener un escenario, principalmente en donde nuestra voz es escuchada, y reconocer que podemos abrir esas conversaciones y podemos abrir conversaciones urgentes, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, por eso creo que sí es una responsabilidad pensarnos desde ahí. Con esto que mencionas de las conversaciones urgentes, algo que escuchamos muchísimo en un contexto cotidiano también, Beto, es esto de que lo personal es político. Sí. En este caso, ¿podríamos también hablar de que el arte tiene alguna pauta, algún sentido también de político? Pues yo creo que todo arte es político, incluso el que se posiciona apolítico, ¿no? Porque no posicionarse para mí es posicionarse también.
¿no? Claro. ¿Por qué? Pues nuevamente porque el arte no habita como en una burbuja aislada, ¿no? El arte habita en instituciones, en museos, en teatros, en espacios públicos, en donde comunicamos algo, ¿no? Por cualquier medio, sí, por cualquier medio. Entonces creo que esa interlocución que hay entre una comunidad que se reúne para algo es definitivamente un acto político, porque estamos atravesados además por todas las intersecciones, ¿no? Que en Laboratorio de Artistas Sostenibles, como lo mencionas al inicio, que codirijo con Sabina Aldana, siempre estamos muy atentas a eso, ¿no? ¿Y qué es la interseccionalidad? Pues es la relación de opresiones que puede haber en unos cuerpos, ¿no? Entonces no es lo mismo ser una mujer que ser una mujer indígena, o ser una mujer trans, o ser una mujer migrante, ¿no? Digamos que las escalas de opresiones se acrecientan también, pues, con las relaciones de poder que van atravesando los propios cuerpos en los mismos contextos que habitamos, ¿no? Laura, ¿qué pasa cuando volteamos a ver a la escena de la cultura pop? Ahí es donde pues caben muchos de estos artistas, ¿no? Aquí hablando desde Occidente, ¿no? Por ejemplo, películas, ¿no? Y lo digo porque siempre vemos estos comentarios, no sé, cuando es la época de los Óscares y recientemente, ¿no? La gente ha dicho, ay, es que los Óscares ya se hicieron woke porque ya hablan de temas que antes no hablaban. ¿Qué pasa cuando pues estos productos de la cultura pop, al final de cuentas, perdón, sí productos culturales, empiezan a tener sus actrices, sus creadores, sus cantantes, pues estos mensajes políticos? O sea, ¿cómo es que se empieza a dar esta retroalimentación con la audiencia? Cuando de entrada el arte tal vez que creaban, insisto, desde lo pop, pues tal vez no presentaba una visión tan cargada políticamente, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que ahí depende mucho de la coherencia, ¿no? Creo que la coherencia entre la práctica artística, la práctica ideológica, ¿no? De alguna manera, para mí están interconectadas, ¿no? Entonces, si de pronto aparece una estrella pop que quiere usar ese espacio para posicionarse o ser consciente incluso de los privilegios que tiene, ¿no? Puede ser una herramienta importante, ¿no? Claro. Nuevamente para abrir diálogos. Pero si al contrario, de alguna forma, no existe ninguna coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? O produce de alguna forma, creo que sí se puede tomar como un oportunismo, ¿no? Claro. Y hay un término que descubrí recientemente que se llama tokenismo, ¿no? Que es como este gesto de solidaridad superficial, ¿no? En donde se intenta como abrir a la diversidad, a la inclusión, a la denuncia, pero sin mover las estructuras de privilegio y sin mover ninguna estructura de poder, ¿no? Es decir, no se ponen en riesgo, no asumen realmente pues un posicionamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que hemos visto, ¿no? En estos últimos tiempos, en donde la coherencia creo que es fundamental como ¿sí? Para poder abrirlo. Sí, definitivamente, pienso. Con esto que mencionas de la coherencia, recuerdo mucho también el caso que pasó recientemente de la Rosalía, que ella pues es una artista que siempre se ha manifestado como en favor de la comunidad, entre algunas otras problemáticas, y particularmente con el caso de liberar Palestina, pues no se había pronunciado, entonces su audiencia comenzó a pedirle una respuesta, o sea, que hiciera algún tipo de posicionamiento, y ella emitió un comunicado donde mencionaba que esta no era responsabilidad de los artistas, o sea, que a quien tendrían que estarle dirigiendo estos comunicados, pues era como a los gobernantes o a figuras en posiciones de mayor poder. ¿Tú qué piensas de esto? Es decir, ¿realmente como audiencia podemos exigirle o no a nuestros artistas favoritos que se posicionen en este sentido de la respuesta que tuvo de vuelta con es que ese solamente es responsabilidad de las autoridades que tienen el poder? Pues bueno, creo que para mí asumir que solo las autoridades tienen el poder es asumir la devastación y asumir el derrotismo, ¿no? Porque pues estamos viendo cómo estas autoridades o mandatos, pues lo único que buscan es justamente administrar, ¿no? Qué cuerpos se protegen, ¿no? Como hablaba Foucault, ¿no? Con la biopolítica, y qué otros cuerpos se exponen a la muerte,
básicamente, ¿no? Entonces creo que ese posicionamiento tibio, a mi parecer, ¿no? Pues hace que nuevamente los artistas observemos y seamos conscientes del privilegio que tenemos de ocupar un espacio público en donde nuestra voz puede ser escuchada, ¿no? Claro. Es decir, obviamente hay escalas, ¿no? O sea, Rosalía, a diferencia de, pues no sé, de unos teatros pequeños o lo que sea, finalmente hay escalas, pero de alguna forma, y nuevamente lo repito, estamos ocupando una plataforma de visibilidad. Sí. Y en ese sentido creo que ser conscientes de lo que nuestra voz puede ingerir, quizás no en términos macropolíticos, pero sí en generar esas pequeñas conversaciones con quienes están cerca, ¿no? Y quienes van a vernos o quienes están alrededor nuestro, o en el caso de Rosalía, sus fans más cercanos, yo qué sé, ¿no? Como abrir preguntas, abrir qué hacemos, qué podemos hacer, y finalmente la resistencia es colectiva, ¿no? Entonces creo que es una mirada un poco individualista también. Sí, no, y sobre todo lo has dicho muy bien, Laura, cuando nos explicabas que tú opinas que todo el arte es político, al final de cuentas es parte de una sociedad, pues un elemento también, ¿no? Creo que René también es parte de un sistema capital en el que al final de cuentas sonará cruel, pero pues están cuidando los bolsillos, ¿no? O sea, creo que es algo que los artistas, decías tú, de esos matices, de esas magnitudes, pues es algo con lo que también mueven sus accionares, ¿no crees? Sí, Beto, y bueno, también en esta parte de la conversación nos decías, Laura, ¿no? Que necesitamos realmente tener un posicionamiento, ya sea así te vean 2 personas en un teatro muy pequeño, tengas una audiencia de 100,000, pues es importante tener congruencia con lo que tu música se supone que le dice a un público. Pues sí, con eso estamos teniendo una conversación muy interesante, así que no se muevan porque regresamos a la segunda parte para ahora, pues tal vez particularizar, ¿no? Un poco de muchos de los comentarios de, bueno, en México estamos pasando por tal, ¿por qué los artistas andan diciendo esto de otros lugares? Eso es lo que queremos conversar en la segunda parte de este En Trending, así que no se vayan. México se caracteriza por ser un país que celebra el folclore, el ruido, los colores y sobre todo la abundancia artística. Muchos de nosotros hemos estado frente a artistas mexas capaces de envolvernos en un torbellino de sensaciones. Nos ponen la piel chinita con la pasión que derrama en un escenario, en una sala de arte o incluso en las páginas de un texto que nos sacude. Desde los 90, Molotov se atrevió a decir lo que muchos callaban, poniendo sobre la mesa el racismo, la corrupción y la desigualdad con canciones como El Frijolero o Give the Power. Por su parte, Café Tacuba y La Maldita Vecindad han cantado desde las calles y para las calles, evocando la memoria de los pueblos originarios, las migraciones y las resistencias urbanas. En otro registro, Lila Downs ha convertido su voz en un eco de la migración y las mujeres indígenas, recordándonos que la música también es un puente entre el dolor y la esperanza. Natalia Lafourcade, con proyectos como Un Canto por México, ha recuperado raíces sonoras que al mismo tiempo son memoria y denuncia. Más allá de la música, la protesta también se mueve en otros lenguajes. En marzo de 2022, un grupo de muralistas y grafiteros de la Ciudad de México se unieron al proyecto Concordia, unión de artistas mexicanos a favor de la paz en Ucrania, convocado por All City Canvas y Casa Picnic, quienes se posicionaron en apoyo al pueblo ucraniano, con obras ubicadas cerca de la Embajada de Rusia en la Ciudad de México. Coreógrafos como Jesús Jiménez o Andrea Chirinos han puesto el cuerpo como territorio de resistencia, creando piezas que dialogan con la migración, las desapariciones o los feminicidios. En todas estas manifestaciones hay una constante: el arte en México es político. Es un espejo incómodo, una trinchera creativa y sobre todo una manera de recordarnos que el arte también puede ser denuncia. Por supuesto, también los artistas mexicanos han tenido distintas manifestaciones en torno a problemáticas que tienen lugar también en nuestro país. Continuamos aquí en Trending hablando justamente sobre qué tanto estas posiciones políticas pueden estar presentes o no en el arte. Hablamos con Laura Uribe, ella es cofundadora del proyecto Laboratorio de Artistas Sostenibles. Y bueno, chicos, antes de irnos a la pausa ya mencionábamos esta parte como más de la cultura pop, de cómo se hacen estas manifestaciones en otros espacios mundiales. Y ahora queremos concentrarnos un poco
poco más, Laura, en México, es decir, en este concierto que tuvo lugar hace unos días en el Centro Histórico, donde René, artista residente, hacía esta manifestación muy a favor de Palestina y de la libertad de Palestina. En un escenario mexicano, ¿qué tan importante es que podamos también tener estas manifestaciones de cultura política? Es decir, muchas veces en torno a la conversación de Palestina, aquí se ha dicho, Beto, que tenemos muchas otras problemáticas de qué preocuparnos y que a lo mejor estamos muy lejos. Entonces, ¿qué importancia tiene traer estos temas justamente a un lugar tan importante como puede ser la plancha del Zócalo de la Ciudad de México? Bueno, pues yo creo que tiene una importancia enorme, ¿no? Nuevamente, porque pues es una especie de acto de solidaridad y de recordarnos, sobre todo, que las luchas no son aisladas, ¿no? Con esto que hablabas. O sea, creo que nos damos cuenta de cómo estas violencias estructurales, ¿no? Que atraviesan a Palestina de una forma atroz, pero también a México, ¿no? Desde otra manera, están sostenidas nuevamente en sistemas globales, ¿no? Y creo que el hecho de que Residente haya subido a la familia al escenario, que haya convocado, ¿no? Porque de alguna forma como artistas convocamos a algo, ¿no? A sumarnos a este grito de justicia y paz finalmente, pues nos hace ver eso, ¿no? Nos hace ver eso que todas las luchas están interconectadas y que incluso no solo las luchas, sino la resistencia es colectiva, ¿no? Sobre todo hablando del sur global, finalmente, ¿no? Y al final de cuentas caemos como en esa línea, ¿no? Al final de cuentas Residente es, creo yo, lo que nos decías tú, Laura, congruente, ¿no? Residente siempre se ha manifestado por pues cuestiones de su natal Puerto Rico, ¿no? Las manifestaciones de hace unos años. Entonces, nos acerca a nosotros como mexicanos, al público mexicano, a un escenario absolutamente a reventar, como lo fue el Zócalo hace un par de semanas. Con eso en mente, Laura, ¿por qué es importante también voltear a ver, tú lo decías, ¿no? Distintas plataformas, distintos niveles de plataformas, a las expresiones artísticas y como lo veíamos en la nota, que atacan las problemáticas de nuestro país y sobre todo de nuestras comunidades, y ahí también nos gustaría escuchar lo que están haciendo ustedes en el Laboratorio de Artistas Sostenibles, o sea, cuál es el valor evidentemente de no solo voltear a ver tal vez artistas de gran renombre y con estas problemáticas macroestructurales, sino también voltear a ver lo que se está haciendo en el nivel de la comunidad. Pues bueno, creo que de alguna forma, pues considero que el arte no solamente es como un espejo de la realidad, ¿no? Que muchas veces se ha como nombrado así, ¿no? Que eso es un espacio para visibilizar ciertas cosas, ¿no? Creemos dentro del Laboratorio de Artistas Sostenibles que el arte también es un espacio para cuestionarnos, ¿no? Y como para incomodar generalmente a través de preguntas que no queremos ver y que el arte lo que hace es poderlas hacer visibles, poder hacerlas matéricas, ¿no? Claro. Entonces, pues, en nuestro laboratorio acompañamos, pues, familiares en búsqueda desde hace 7 años aproximadamente, casi 8, ¿no? En donde nos acercamos a esta problemática de la desaparición forzada y no hemos podido salir, ¿no? De alguna manera y lamentablemente, porque no son temas que sean tan sencillos de acompañar, ¿no? Sobre todo porque hay muchos cuestionamientos entre la ética, entre la política, entre los deseos estéticos y artísticos, ¿no? Nuevamente son estas intersecciones que no son tan sencillas, pero que de alguna manera hemos buscado la forma de hacerlo comunicar hacia un público que a lo mejor no está tan cerca de estas problemáticas, porque pues podemos dar por hecho que sí, pero pues no, mucha gente no sabe lo que está debajo de la alfombra o lo que está detrás de su puerta, ¿no? Y pues México es un sembradío de cuerpos terrible, ¿no? Entonces creo que acercarnos a este tipo de expresiones nos puede abrir la conciencia de alguna forma, pero también invitarnos a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Y qué podemos hacer, pues, para organizarnos, para resistir ante este problema. Ya no siquiera digo
resolver, porque eso sería algo demasiado utópico, ¿no? Pero sí cómo podemos resistir como comunidad ante este dolor. Cómo podemos llorar juntos, cómo podemos abrazarnos, cómo podemos movilizarnos. Claro. Y creo que en ese acto de cómo resistimos en comunidad, ahí el arte es el espacio, pues para mí idóneo, ¿no? Y sobre todo que el arte de laboratorio de artistas sostenibles ha llegado a otras partes del mundo, Alemania, Italia. O sea, ustedes llevan estas narrativas de la desaparición forzada, la diversidad sexogenérica a otros lugares del mundo. Así como mencionábamos hace un momento, Beto, que René trajo esta temática de Palestina a la Ciudad de México y que puede abrir a lo mejor el panorama de conversación para gente que no tenía ni idea, pero de pronto tu artista lo hace y entonces tienes una oportunidad de enterarte de alguna forma. ¿Por qué para ustedes resulta tan importante que estas temáticas puedan viajar a distintas partes del mundo y también cómo ha sido su experiencia en cómo las personas reciben estos temas desde el arte y lo político? Claro, pues bueno, creo que nuevamente regresamos al ejemplo de Residente, ¿no? Creo que llevar estas problemáticas al exterior nos hace romper una ficción de creer que son violencias locales, ¿no? Y que pertenecen a una población alejada de quién sabe dónde, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esta frase de la filósofa Sara Ahmed que dice, solo vemos las puertas cuando las vemos cerradas, ¿no? Entonces, de pronto, pues no se nos ha cerrado esa puerta y por eso no la vemos, ¿no? Pero no significa que no estén y no significa que esas fronteras no estén constantemente oprimiendo cuerpos, oprimiendo ideas, ¿no? Entonces creo que para nosotras, hablo en plural, ¿no? Porque pues Sabina Aldana, mi colega, y yo pues hemos pensado que es muy importante romper estas ficciones y buscar justamente dentro de nuestra práctica las relaciones que existen, ¿no? Desde Alemania, por ejemplo, que ahora vamos nuevamente a presentarnos allá, ¿qué relación tiene Alemania con la desaparición forzada en México, ¿no? Aunque podría ser una parábola amplia, la respuesta es muy sencilla también, ¿no? Entonces, creo que nuestra propia obra dramatúrgicamente busca que esto que parece lejano se encuentre, ¿no? Claro. Y que en este cruce pues se genere la responsabilidad mutua, ¿no? Desde como espectadores, como artistas, como instituciones culturales del arte, como sistemas de violencia globales, ¿no? Todo, digamos, son estas capas que van tejidas, ¿no? Laura, estamos llegando ya al final del programa. Creo yo que hay mucha gente que, insisto, los comentarios en redes de inicio son de desestimar a un artista de la expresión artística que sea por involucrarse en la política. ¿Cómo podríamos terminar una conversación con alguien que justo está desestimando tal vez pues no es que no son políticos, es que no son tomadores de decisiones, ellos que se meten, ¿no? Yo creería que les recomendaría, vean el programa que acabo de tener, pero de una manera muy concisa, ¿tú cómo podrías iniciar una conversación así? Sobre todo, ¿sabes qué, Laura? Ajá. Porque algo que pasa mucho con nosotros los jóvenes es que de pronto si eres muy fan de un artista o del teatro, del hip hop, lo que te guste, somos un poco ciegos, ¿no? O sea, esta parte como de un fandom muy intenso y sí, que de pronto alguien te diga, es que tu artista tal vez tiene algo de responsabilidad en posicionarse y tú dices, no, claro que no, eso no le incumbe, etcétera. O sea, como también los jóvenes podemos tener este acercamiento a las conversaciones en torno a que el arte también puede ser político. Claro, pues mira, yo creería que es mostrando que el arte nunca es neutral, ¿no? Otra vez lo repito, o sea, nada es neutral, ni la ropa que traemos, la forma en la que hablamos, el lenguaje que utilizamos, todo está interconectado. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso. Creo que es lo principal. Claro. Y a partir de eso poder construir un pensamiento crítico justamente en donde miremos más allá de nuestra propia mano, ¿no? Es decir, poder ver más allá de nosotras mismas, de nosotros mismos y preguntarnos
pues qué posicionamiento, incluso no solo como artista, qué posicionamiento tenemos como personas en este mundo y qué rol jugamos de acuerdo al contexto en el que habitamos, ¿sí? Porque puede ser que yo reconozca que tengo cierta influencia en opiniones, por ejemplo, porque me expreso de cierta forma, y eso es una responsabilidad que, si yo soy consciente de eso, claro, puedo utilizar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para abrir conversaciones, no para, dictaminar ideas o cerrarlas, claro, sino para ampliarlas y profundizarlas. Entonces, en ese sentido, creo que podríamos pensar en eso, que el arte siempre es político, así sea por acción o por omisión, es político. Pues Laura, llegamos al final de este En Trending. Te agradecemos muchísimo esta reflexión. De verdad creo que era muy necesario abrir estos temas con todo el contexto que ha pasado con Palestina, del posicionamiento a favor de, incluso de mencionar una palabra como es genocidio, de hablar de la libertad de Palestina. Entonces creo que sobre todo, no sé qué piensas tú, Beto, pero nos quedamos con esta parte de que los artistas no tienen una obligación de hacerlo, pero probablemente sí esta responsabilidad, ¿no? Y es una decisión en favor de su audiencia y pues también en la sociedad en general, Beto. No, y sobre todo con esto que nos mencionas, Laura, en el sentido de no importa la magnitud, pues bueno, entender el arte como una manifestación, me gustó mucho, de comunidad y de también pues de no solo de ti como artista, sino de ti como persona. Entonces, Laura, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Trending. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado a esta emisión, y ya lo saben, los miércoles a las 20:30 horas. Por ahí nos vemos, porque seguimos hablando de los temas en tendencia en redes sociales y sobre todo con esta perspectiva no solo universitaria, sino desde las juventudes. Ren, un gusto, nos vemos la próxima semana. Hasta la siguiente semana, Beto.